Hola a todos, jóvenes. Muy buenos días desde el fraccionamiento de Valle Imperial, en uno de los municipios más importantes de México y de América Latina. Arquitecto Sergio, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Pues aquí, empezando. Cuéntanos, por favor, ¿cuál fue el reto de esta casa? Cuéntanos las dimensiones del lote, la orientación solar. El terreno tiene 10 por 20 metros construidos totales. Tenemos 380 metros cuadrados. Pues ahora sí que tenemos una orientación este. Ahorita no se alcanza a apreciar muy bien porque está nublado. Pero el gran reto que tuvimos aquí fue en temas de excavaciones. Al ser una zona, pues ahora sí que tiene mucha humedad, nos presentaron muchísimos problemas, ¿no? En cuanto al agua. Cuéntanos, ¿cómo fue el proceso? ¿Hicieron estudio de mecánica de suelos? ¿Qué les marcó? Sí, sí, sí. Hicimos un estudio de mecánica de suelos. Nos arrojó alrededor de unos 50 aproximadamente de profundidad. Pero al tener un sótano, pues obviamente nos teníamos que bajar un poquito más, ¿no? Y para hacer la zapata corrida y nos empezaron a presentar las humedades. Tuvimos que sellar ahora sí que muy bien todo el tema del sótano para evitar ahora sí que salitre, y todos los problemas. De acuerdo, entonces cuando estaban en las excavaciones, ¿también les brotó agua? ¿O fue el agua que cayó de la lluvia? Más, yo pienso que fue porque empezamos a construir en época de lluvias y pues sí se veía el terreno bastante húmedo. Ese es un dato, ¿verdad? Yo también ya construí Sí, en sí, época sí. de lluvias, no lo quiero volver a hacer en mi vida. Sí, Este, sí, sí. y es que no le calculas, ¿verdad? Porque nosotros empezamos, no sé en qué época, en qué mes empezaron ustedes. Nosotros empezamos en agosto, septiembre, que al final de cuentas pues ya son las últimas Ya son lluvias las de últimas. temporada, pero pues el agua se queda de Esta vez se quedó, pues se alargó más este año. exactamente. ¿Y cómo impermeabilizaron todo el sótano? El sótano, el proceso que hicimos principalmente fue sellar todo con plástico negro y pues ahora sí que con impermeabilizante negro, El asfáltico. asfáltico, exactamente. Lo subimos hasta una altura aproximadamente de 2,50 metros, 3 metros, ¿Ok? para evitar estos temas de humedades De la que humedad. Ah, es que comentamos. es de las primeras preocupaciones que debe tener cualquier constructor, cabrón. Exactamente. Si tu albañil no te ha hablado de impermeabilizantes y nada más en los muros de la planta baja, preocúpate. Muy bien. ¿Y la distribución, cómo la partieron? Porque veo que el eje central es importante aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, la verdad es que por las características de la familia que va a vivir aquí, pues nos pidieron ahora sí que nos adaptáramos a sus necesidades, ¿no? Por lo que también querían iluminación y ventilación de manera natural. Entonces nos tuvimos que ingeniar por aquí este tema con el tema de las alturas, ventanales grandes y ahora sí que una ventilación cruzada. Muy importante la ventilación cruzada. Exactamente. Materiales, esta es la legendaria piedra San Andrés. Este es el legendario WPC. Muy bien. Fíjense, Sí, nos recibe la gran doble altura. digo, aquí el tema de doble altura, la verdad es que sí, nos los tuvimos que ingeniar un poquito al ser una familia, pues, grande. Nos pidieron 4 recámaras como una necesidad que tenían ellos, ¿no? Entonces, la doble altura siempre te roba algo de espacio. Este, y lo que hicimos ahora sí que hacer una escalera escultórica como para darle más jerarquía, ¿no? Eso es importante que sepan. La doble altura roba espacio, ¿verdad? O sea, al final, fíjense, ¿cuánto mide Exactamente. esta doble altura? Está grande, debe tener como un 4 Sí, por sí, sí. 6. Ah, Tiene alrededor de 6,10 metros de altura desde este nivel ajá. hasta el área de la bóveda. Pero sí la amplitud que te da, pues sí, es Exactamente. algo es algo muy agradable. Sí, sí, sí. Bien, qué agradable el espacio de la cocina. Entonces, sería este
comedor, cocina. Sería cocina, comedor. Digo, aquí ya se están cambiando, están en proceso de mudanza los dueños. Ujú. Pero sí, si se fijan, pues el área también que tenemos del ventanal nos ayuda a que tenga una iluminación bastante agradable, natural, ¿no? Sí, está buenísima. Y buenísima también la cocina, la combinación de los materiales se ve muy, muy agradable. Exactamente. Digo, tratamos de jugar con blancos y colores un poquito más cálidos. La piedra, pues es una piedra tecnológica, pues ya muy conocida. Este, si se ¿Tú fijan, qué pues prefieres? ¿Piedra tecnológica en tu casa qué pondrías? ¿Mármol, piedra tecnológica, cuarzo o corian o acero pues inoxidable? ahora sí que depende de las necesidades del cliente y también del presupuesto, ¿no? Obviamente luce más a lo mejor un cuarzo o un granito, pero la piedra tecnológica también nos ayuda muchísimo en tema de costos y pues también tiene las propiedades que tendría a lo mejor un granito o un poquito más, ¿no? De acuerdo. Es muy bueno tener opciones. Exactamente. No, pues queda súper bien, fíjense, la distribución está interesante, ¿verdad? La cocina conectada con el comedor, el núcleo de la escalera como una circulación vertical completamente, ¿verdad? Exactamente. Te llevas desde el sótano. De las escaleras van desde sótano hasta planta de terrazas o roof garden. Excelente, tiene buena iluminación. Este, Pero además, aquí, ajá, tenemos una recámara secundaria. Fue una necesidad justamente de los clientes que tenían. Este tema, pues, por lo mismo de que tiene una familia grande él, y también para un futuro, ¿no? Ellos sí ya no van a tener la necesidad de estar subiendo tantas escaleras y pueden quedarse a oye, está vivir muy este amplia. espacio. Es que 10 Exactamente. metros de frente del terreno es muy, muy generoso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Digo, ya la mayoría de terrenos de por aquí en Valle Imperial es más o menos de esas dimensiones y buscamos de adaptarlo de la mejor manera. Quedó muy grande. ¿Qué dimensiones tiene la recámara? ¿Como 4x4? La recámara tiene alrededor de 350 libres, ya libres de muros, por 420 aproximadamente. Muy bien. ¿Y de piso a techo me dijiste qué altura es? De piso a techo aquí tenemos 270. 70. Por Y el tema de las restricciones también del coto y del municipio, pues nos tuvimos que adaptar, dejarlo un poquito más abajo. se ve bien la carpintería. ¿Qué madera es? Ay, güey, ¿este qué? Este es un encino, ¿verdad? Creo. Creo que es un encino. Ujú. Digo, la laca al final de cuentas es la que le da el color, pero es un encino rojo. Excelente. De piso a techo se ve bien. ¿Y sabes también qué me gusta Exactamente. que hicieron? Que no le pusieron la parte de arriba del marco. Sí, sí, sí. Muy buen detalle. Digo, al tener ese tema de las alturas, lo que quisimos es pues dejar las piezas de piso a techo para otorgarle de cierta manera un poquito más de altura, ¿no? No ponerle los herramientas porque se vería la casa un poquito más chaparrita. De acuerdo. Fíjense cómo cambia la simplicidad, ¿no? Del elemento. Aquí que tienes la puerta corrediza con un herraje en la parte de arriba, se nota como ese tropezón visual, ¿verdad? Exactamente. Aquí si me haces el favor de abrir la puerta otra vez, Sí, 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 se ve muy elegante cómo, cómo continúa el techo, ¿verdad? Como si fuera mucho más sencilla esa puerta. exactamente. Está muy bien. Y de este lado, y bueno, también chéquense en este detalle, ¿no? Siempre la entrecalle también es otro Sí, elemento. es súper importante en este tipo de puertas, pues estar checando muy bien los plomos y escuadras para que podamos tener el elemento con este terminado, ¿no? Ah, ya entendí. El medio baño de la casa es baño completo de la recámara. Exactamente, es un baño completo, este, que tiene doble función, ¿no? Digo, le va a dar servicio al área social o al área de cocina y comedor, como también le va a dar servicio a la recámara secundaria. Y de buen tamaño, fíjense. De este lado tiene más de 2,5 metros, ¿verdad? Casi 3. Sí, 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 tiene casi 3 metros. Pues ahora sí para que la recámara secundaria pues tenga también su espacio adecuado.
Me gustan estos espejos. ¿Dónde los compran ustedes? Esos espejos realmente ya los venden prefabricados. Esos los compramos por una aplicación de venta, ¿no? Excelente, me gustan. ¿Y la salida que le dejas para la conexión, es un enchufe o es una salida nomás con el cable o cómo Es es? una salida literalmente con el cable para hacer la conexión. Digo, estos ya tienen la preparación para justamente conectar el cable que trae el espejo de fábrica al cable que nosotros dejamos preparado, ¿no? Excelente, excelente. Pues muy práctico, que nomás haya un baño en la planta baja, yo se los recomiendo mucho siempre. Si no, eso se vuelve un Sí, sí, montón de sí. baños, ¿no? Y Digo, y para esta casa yo pienso que es más que suficiente. Al ujú, final de cuentas, todas las plantas pues tienen su baño independientemente, ujú. y creo que es bastante funcional. Oye, este muro es importante, ¿verdad? Es de concreto, me imagino. Este muro está sentado sobre un muro armado de concreto Okey. de 30 centímetros de espesor. Este muro es súper importante porque es el que nos ayuda a cargar todo el tema de las losas de los siguientes niveles, ¿no? Entonces sí, pues sí está bastante reforzado y pues cumple con esa función como si fuera una gran columna. ¿Con qué ingenieros trabajan ustedes? Nosotros actualmente estamos trabajando con el ingeniero Fernando Licantor. Ah, sí, Es saludos al nuestro... al ingeniero Licantor. Sí, sí, El sí. ingeniero Licantor es maestro de la Academia de Arquitectura Avanzada, jóvenes. Así que es un crack de cracks. Sí, pues ahora sí que él es el que nos está apoyando con este tema de los cálculos estructurales y de todo lo que tenga que ver con ingenierías. Da sus vueltas a supervisar la estructura. Exactamente, sí viene él cada que vayamos a armar, ya sea sótanos o losas, siempre viene a echarnos la mano a supervisar ese tema, ¿no? Buenísimo, saludos al maestro Licantor. Qué bonita la ventana con la gran cortina, ¿verdad? Le da una elegancia y un matiz a la luz muy, muy suave. Sí, 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 de hecho elegimos estas cortinas que son translúcidas como para que dejara entrar un poquito más la iluminación natural, ¿no? No nos gusta que las áreas se vean tan oscuras sin iluminación, pues. Ah, quedó muy bien. Es como muy franca. ¿Y qué tipo de piso utilizan? Pues este es un piso, un porcelanato 60 por 1.20. Realmente pues ya es muy utilizado en todo tipo de construcción, pero lo que nos ayuda este formato pues es a darle un poquito más de longitud, ay güey, de longitud pues Sí, sí, sí. a la vivienda, que se vea un poquito más amplia. Está muy bien. Y el tono también es suave, ¿no? Eso está bueno. No tiene Exactamente. mucha veta. Pues te seguimos, arquitecto. Pues vamos a segunda planta, a hablar de las escaleras, ¿no? También son Claro. unas escaleras de madera natural que realmente pues sí llevan un proceso bastante laborioso. La estructura al final de cuentas es de herrería, pero está forrada completamente de madera natural. De encino también, ¿verdad? Es de encino, justamente, también. ¿Y cómo hacen las anclas de estos perfiles que son PTRs, los centrales? Realmente, las anclas estas tienen por dentro un marco rígido de herrería, Ajá. que son los que nos ayudan a tener apoyo de la madera como tal. Pero, por ejemplo, el apoyo de abajo, este PTR, Ajá. pues, del escalón, Ah, ¿cómo ya, cómo ya, se ya. une al muro? Ese se une con una placa ahogada que se deja previamente en el colado del concreto o del castillo y justamente el PTR se conecta de placa a placa en los descansos y al final de cuentas pues se remata en la losa también de concreto ahogado. Muy bien. Entonces, hay un castillo justo al centro de este descanso. Exactamente. Sí, los castillos se colocan estratégicamente justamente para este tema, ¿no? Ah, muy bien. Muy bien, ingeniero. Ay, aquí sí hay algo de Pues altura. digo, aquí la verdad es que tuvimos que hacer este pequeño distribuidor para poder conectar las dos recámaras secundarias y la principal. En la recámara principal nos pidió el dueño como característica que él tuviera lo que tienen sus hijas, ¿no? Que no quería tener realmente como la recámara muy jerarquizada. Prefería que sus hijas tuvieran un poquito de más amenidades que él, ¿no? ¿En serio? Sí, sí, sí. Qué buen padre.
Digo, realmente, si se fijan, pues es una recámara bastante amplia, que por los espacios que tiene, pues obviamente se ve que es la recámara principal. Pero en cuanto a amenidades o muebles como para jerarquizarlo un poquito más, pues no se nota mucho la diferencia. Tiene su vestidor, muy bien, para Sí, la sí. hija consentida, y su buen baño. Baños cuadrados, fíjense, siempre es importante recalcarlo. Si eres primerizo en este canal, esto te va a servir, ¿verdad? Hay distintas formas de aperturar un cancel de baño en esquí. Exactamente. Digo, aquí optamos por esta forma porque sentimos que es una de las formas más funcionales. Te da una mayor amplitud a la hora de aperturar el baño, ¿no? De acuerdo. Tenemos un sistema de cierre con imanes, lo que nos ayuda a que esté completamente cerrado, ¿no? Y sellado. Ah, ahí la detiene el imán. Exactamente. Imanes, siempre con imanes. Agreguen, por favor, Los Simpsons, referencia. Esto va para el drill, por favor, jovencito. Excelente. Sí, de hecho, también optamos, si se fijan, pues el baño está en el centro. Ujú. Por lo mismo, dejar un domo para que se ventile y se ilumine de manera cenital, ¿no? Sí. Sí, tiene muy buena luz la casa, ¿eh? Todos los espacios tienen una luz agradable Digo, y esta tiene balcón. aquí en el balcón es un tema también súper importante debido a que la luz por la mañana, pues nos pega de cierta manera de frente. La pérgola se dejó con esa intención, ¿no? Para que no haya necesidad de cortinas justamente, se dejó para aprovechar, la luz solar cuando, esté en su punto máximo, ¿no? Esta pérgola es una pérgola que se puede mover. No sé, por si quieres disfrutar a lo mejor ya después de que pasó el sol, el parque que tenemos muy buenas vistas, pues se puede remover completamente la pérgola, ¿no? ¿Cómo hacen que camine la pérgola? ¿Qué tipo Digo, de el sistema? sistema, es un riel justamente con un marco. Si se fijan, esta duela se queda un poquito más corta. ¿Para qué? Para poder ocultarlo justamente en el riel, ¿no? Y para que se vea de una sola pieza como se veía en la fachada. Excelente. Muy importante, elementos como ese es darles mantenimientos, ¿verdad? Una Exactamente, vez cada sí, 6 se meses o algo así. necesita estar haciendo mantenimiento periódicamente Ujú. para evitar temas de que se atasque, los temas de los rieles, ¿no? ¿Ustedes cómo manejan el tema de los mantenimientos con los clientes? O sea, ¿les entregan algún tipo de manual de mantenimiento? Pues, generalmente siempre estamos en contacto con ellos, y siguiendo trabajando de la mano para que ellos mismos nos den los mantenimientos, ¿no? Que los dueños no tengan que meter para nada ellos las manos, ¿no? Eso está genial. Tenemos que promover más jóvenes arquitectos, que no tengamos miedo a dar mantenimientos, que más bien sea un modelo de negocio, ¿verdad? Sí, sí, Ofrecerles un sí. paquete de mantenimientos anual como un carro, ¿verdad? Ujú, Exactamente, sí, sí, sí. Digo, igual nosotros estamos siempre en contacto con los dueños ujú. por cualquier situación que llegara a pasar, pues tratárselo de resolver lo antes posible, ¿no? Sí, porque una casa que no le das mantenimiento, o sea, en 10 años, eso que te ahorraste, según tú, para quererla levantar otra vez, una casa que tiene 10, 15 años sin mantenimiento, te vas a gastar, no te imaginas. Te puedes gastar hasta 1 millón de Sí, pesos sí, sí. entre cambiar pisos, ponerle pintura, el mueble de baño que ya se te hinchó. Incluso hasta siento que las casas sin mantenimiento envejecen más rápido, ¿no? Ujú. No se puede tener 3, 4 años si no le das el mantenimiento adecuado, se ve una casa, pues, ya que tiene más tiempo. Sí. Digo, esta es una recámara secundaria. Aquí se puede notar lo que les mencionaba anteriormente. Si se fijan, este, pues tenemos exactamente lo mismo que la recámara principal, ¿no? Su vestidor es un vestidor pequeño, pero pues funcional. Ah, ya entendí, estaba confundido. O sea, la otra recámara es la principal, pero te referías a que le dejaste las mismas amenidades a Exactamente. todas. Ya, Sí, ya, sí, ya, sí. ya. Por requisición del cliente, ¿no? Claro, claro, claro. Incluso hasta los baños, se parecen bastante. Sí, casi las mismas dimensiones.
Muebles de baño, melamina, ¿verdad? Sí. Sí, son de melamina, exactamente. Y cubiertas de cuarzo. Sí, son cubiertos de piedra natural también. Pues ahora sí que para aprovechar. Aquí se pueden utilizar piedras naturales porque pues son características diferentes, ¿no? Se le da un diferente uso al de la cocina. De acuerdo. Muy bien. Aquí el tema, volvemos a lo mismo de las puertas de piso a techo para agrandar el espacio, darle más altura. Y también importante notar a veces hasta el mismo acomodo, ¿verdad? De la chapa, que en este caso, Exactamente. el hacerla horizontal creo que juega a favor, ¿no? Como que tiene esta repetición agradable Sí, de sí, esas sí. gotas. Digo, la verdad es que tratamos de notar todos esos detalles y ponerles un poquito más de atención. Este distribuidor, la verdad es que al ser las recámaras un poquito más pequeñas de altura, aquí tenemos alrededor de 2,65 m, 2,60 m. ¿Cambia la altura de las recámaras? Cambia, no, de arriba es la misma altura, ¿no? Pero de la planta baja está un Ah, poquito más alta. claro, claro, claro. Digo, tuvimos que ajustarnos en este nivel también para evitar sanciones y otros temas por parte de reglamentos. De acuerdo. Lo que quisimos hacer con este distribuidor es justamente que diera hacia la doble altura para sentir esta amplitud de nuevo. Está muy bien. La verdad que se siente muy agradable. No es un estar de TV como tal y no pretende serlo, ¿verdad? No. Pretende ser un distribuidor cómodo, ¿verdad? Exactamente, O sea, tienes 1,5 m o 1,20 m de pasillo para esa habitación, para esta habitación, y luego tienes otro 1,20 m de pasillo para esta habitación, ¿verdad? Para el flujo, exactamente, sí, sí, sí. y luego tienes otro 1,20 m. Son como 3 calles Es, de 3. se puede como referenciar como un nodo, ¿no? Ujú. En donde tienes que estar circulando constantemente. No le falta ni le sobra. Muy bien. Digo, y justamente no se deja algún mueble por el tema de las circulaciones. Ujú. Si pusiéramos un mueble aquí, la verdad es que estaría un poquito más reducido el espacio. Sí, aquí ya no puedes fluir directamente hacia allá, ¿verdad? Tienes que Exactamente. sacarle la vuelta. Entonces, pues sí, realmente esto sí se vio desde un principio como un distribuidor. Esta es la segunda recámara secundaria. Aquí tuvimos un tema en el baño, ¿no? Al tener contacto directo con carpintería, pues no podíamos dejar Qué bien los se ve eso. vapores, que estuvieran saliendo, ¿no? Se nos iba a hinchar la madera, nos iba a dar un poquito más de batalla. Entonces se dejó con puertas. Muy bien. Este se dejó con puertas igual de piso techo, para que para poder cerrar estos espacios, ¿no? Y justamente les comentaba lo del baño porque le tuvimos que poner este cristal. Es un cristal templado que nos orienta hacia el domo que tenemos arriba. Para que no se humedezca todo el mueble. Exactamente. Por los temas de vapores puede que agarren humedad y Ujú. se nos van a inflar completamente. No, está bien. Y fíjense qué importante es que tenga buena distancia entre el cancel de baño y el muro, ¿verdad? No estás ahí tan apretado. O sea, le están dando un buen 2,40 casi, ¿verdad? Al ancho de Sí, sí, sí. Digo, las medidas básicas las tenemos que respetar y nosotros siempre tratamos de darle por lo menos 10, 15 centímetros más a esas medidas, ¿no? Ujú. A las medidas mínimas. Excelente. Distribución óptima, jóvenes. ¿Cuántos metros cuadrados? Me decías, 300. Tenemos Pues no, alrededor de 380. 380. Con el sótano, ¿verdad? Ahorita vamos a verlo. Exactamente. Sí, ya incluyendo el sótano. ¿Y en cuánto tiempo se construye esta casa? Esta casa nosotros la construimos en un año aproximadamente. Perfecto. La Bu- verdad es que sí se escucha mucho tiempo, pero al ver el tamaño de la casa y las dificultades que se nos presentaron, Ujú. siento que se entregó Yo, bastante a tiempo. si yo un año ahorita ya lo veo súper prudente. Sí, Ya sí, sí. muchas obras están tardando más de un año. Las de este nivel, pues de este tamaño y la escala. Sí, sí, sí. Digo, la verdad es que gracias al cliente también que pues tuvo flujo constante en Ujú. cuanto al dinero, Sí, pues no nos retrasamos, nunca se la verdad, detuvo. tanto. Importante es siempre estas piezas, ¿verdad? Para no morir. Sí, 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 digo,
Es súper importante por temas de seguridad, Ujú. algún resbalón o algo al estar en la doble altura. Una patadita. Por temas de seguridad, la verdad es que es súper importante. Otro tema de aquí que también se nos hizo interesante fue cómo hacer el acomodo de las pérgolas del cubo de las escaleras para que no nos diera tanto el sol, ¿no? Sí hicimos tratar de dejarlas un poquito más repetidas y al domo ponerle, pues ahora sí que un vinil traslúcido para que no dejara entrar tanto el calor. Me agrada. Si se fijan, pues es una iluminación natural bastante buena y no se siente caliente. ¿Cómo solucionan la respiración, ¿no? Las aperturas de la condensación del domo? Aquí tenemos una solución, pues bastante que puede sonar fácil. Se le deja a los perfiles de aluminio separaciones, no sé, cada 15 centímetros. Obviamente están perforados y con eso tratamos de resolverlo. Digo, honestamente, pues también tenemos el ventanal aquí. Lo abres y la circulación de aire, pues la verdad es que es bastante buena. Excelente. ¿Qué Sí, tenemos por acá, no? Acá pues ahora sí que es el área de terraza y su asador con su tarja nada más. pero mira, buena terraza, ¿eh? Sí, sí, Esta sí. cubierta sí es una verdadera terraza, no es un pergolado. Es que luego yo los pergolados ya estoy un poquito no en contra, pero tampoco no siento que sea la mejor solución en una terraza, porque Es con que te pase poquito sol, ya no exactamente. quieres estar ahí. Digo, al final de cuentas, los pergolados pues también llevan mucho mantenimiento, también lo vemos por ese tema, ¿no? Ujú. De que tienen cristal templado o algún otro tipo de sistema. Y la verdad es que sí lleva algo de tiempo y de mantenimiento. Entonces, al poner esto que es un poquito más sólido, lo que logramos es justamente evitar estos temas de mantenimiento. Si se fijan, pues es un área cubierta, de muy buenas Qué tipo de dimensiones. cubierta losa es? Lo que tenemos aquí son láminas, de las láminas que son como tipo sándwich, Ok, justamente para evitar temas de radiación y para evitar temas de calor también. excelente. Esto de abajo, pues al final de cuentas es el típico WPC que ya lo vemos en todos lados, pero pues es más por un tema estético que funcional, ¿no? Exacto. Muy bien. Aquí algo que es muy importante recalcar son los temas de las vistas. O sea, quisimos dejar la terraza hacia enfrente por el tema de que tenemos el parque y todas las áreas verdes del fraccionamiento, ¿no? Nuestras vistas dan también al club de golf de Valle Imperial, entonces sentimos que era un tema muy, muy importante. Excelente. Excelentemente. Bien posicionado. Ese Sí, sí, sí. perrito está asustado. Sí, ya por ahí salió la dueña a pegarle, o no sé. No, pues muy bien resuelta la casa, ¿eh? ¿Cuánto tiempo les lleva el diseño de una casa como esta con el desarrollo de todos sus planos? Pues ahora sí que el proyecto ejecutivo nosotros lo estamos, gracias a que somos varias personas, alrededor de 5 o 6 personas en el equipo, nos lleva alrededor de 2 meses, 3 meses, Ok. estar trabajando en conjunto y hacer todos los planos, ¿no? ¿Y cuál es el costo del metro cuadrado, por ejemplo, de un proyecto completo con ustedes? De construcción, alrededor de 20,000 pesos el metro cuadrado, ¿no? ¿Y de Son diseño? los precios que traemos actualmente. De diseño, pues puede variar dependiendo ahora sí que el ¿El tamaño del tamaño? proyecto, Ujú. pero está entre 100 pesos el metro cuadrado, 80 pesos aproximadamente. ¿Pero eso qué me incluye? Ya me incluye todo el proyecto ejecutivo. Incluye nada más el plano de permisos, y todo lo necesario para que puedan ejecutar la obra, ¿no? Ok. Ya no incluye, pues ahora sí que temas Ingenierías. de ingenierías, diseño de interiores, etcétera. Ok, 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 pero está muy bien el precio, ¿eh? Muy, muy competitivo. Vale la Sí, pena digo, porque el diseño es bueno. al final de cuentas, realmente, pues es un beneficio también para nosotros, ¿no? Te Ujú. entregamos el diseño y si nos das la obra, pues mucho mejor. Excelente. Claro, es un incentivo para los clientes que los contraten, ¿verdad? Porque de esa Exactamente. manera se les facilita, es accesible. Sí, sí, sí. Digo, aquí, por requisición del cliente, nos pidió que le hiciéramos,
este círculo como para romper con todo lo cuadrado, ¿no? Digo, Dijo, ya estoy harto. la verdad es que, pues, ya son gustos ahora sí que del cliente y al final de cuentas, pues sí le da Le doy una un buena toque con la vista, tira de ¿no? LED siempre. Sí, sí, sí. ¿Y esto cómo lo hacen? ¿Es tabla roca, Duroc? No, ¿O es un resaque literal en el muro? exactamente. De hecho, es un resaque, tuvimos que hacer el muro un poquito más ancho para Ya. que nos permitiera hacer esto, ¿no? Buena Porque decisión. Si no, imagínate, va el agua. de lo contrario, pues, la verdad, si le dejáramos el espesor normal, Ajá, estaríamos ahora sí que demoliendo por lo menos la mitad la mitad. del muro. Sí, cualquier otra persona quizás lo hubiera hecho de Duroc esto. Exactamente. Entonces, pues ahí siempre hubiera tenido también un poco más de mantenimiento. Sí, sí, sí. Digo, justamente al ser un material más sólido, nos permite ese tema de darle menos mantenimiento y que realmente, pues, se vea el mismo acabado, ¿no? Digo, al tener un panel, de Duroc o de tabla roca, al final de cuentas el acabado no se vería igual. De acuerdo. ¿Y qué más tenemos acá en la azotea? Acá arriba De tu casa? tenemos, pues aquí, a pesar de ser un distribuidor, justamente, aquí sí lo vemos más como un área social, ¿no? Que Ujú. puedas tener tu mesita, tus mesas como para estar, viendo un partido, no sé. Ah, ya, ya. Esta área sí se consigue así, ¿no? Y tenemos un medio baño que fácilmente, pues, tiene las dimensiones para hacer un baño completo, pero, pues, se da nada más para el servicio de esta área de la terraza, ¿no? Eso está muy bien. Ya si alguien quisiera adaptarlo, se puede. Exactamente. Y del Ujú. otro lado, pues, ya tenemos el cuarto de servicios. ¿A qué altura le dejan aquí este nivel? Este nivel tenemos 2.50, 2.55. Fíjense, entonces está buena la altura máxima permitida del fraccionamiento, ¿verdad? Sí, Porque si digo, pues, no hemos ahí ido al sótano, el sótano más la planta baja que era alta, ¿no? Como 280, la planta baja es alrededor de 2.70. 270. Digo, aquí sí nos tuvimos que bajar un poquito más, pues, justamente por este tema. Junto con las losas, pues, ya no nos permite tanto. Ujú. Y aquí subo un cuarto de Digo, lavado. aquí es el cuarto de lavado y el patio de servicios, ¿no? El patio de servicios se dejó con los muros altos, como área de tendido también. ¿Para qué? Pues, para evitar que los vecinos vean lo que estás tendiendo o que por ahí algo no quieras que vean. Excelente. Digo, es súper funcional este tema. Y muy arquitectónico, me gusta. Sí, sí, sí. Y ya por acá, por este lado, realmente son puras áreas De de servicios, la servicios. legendaria linternilla. Fíjense cómo resuelven la linternilla con dos fijos, ¿verdad? Exactamente, es una linternilla, perdón, como tipo sifón. Esto se hace para no estar abriendo y cerrando las ventanas, ¿no? Al Ujú. quedar así, pues ya no tenemos tema con que se filtre la humedad o el agua. Digo, y ya, pues una losita y sus muros tradicionales. Excelente. Y pues ahora sí que le metimos de una vez los paneles solares para tener un menor consumo de electricidad, ¿no? ¿Qué instalación requieren los paneles solares, los fotovoltaicos? Pues ahora sí que estos paneles vienen y nos los pone la empresa realmente, ¿no? Ujú. Nada más nos pide que le dejemos una ductería desde el contador o el medidor de luz hasta arriba. Ok, Digo, ellos ya nos hacen todo el proceso. excelente. Creo que es un cable como del cero, ¿no? O del 2, no sé qué. Creo que sí le están metiendo, no sé, del 6 creo que fue el que le metieron aquí, pero igual sería tema de checarlo con el proveedor. Bien los templados también. Ustedes los ponen de 9 milímetros, ¿verdad? El tema del cristal, sí, Ajá. digo, realmente hace que se sienta un poquito más rígido y el bisel, pues la verdad es que se ve bastante estético. Ujú. Sí, el bisel es bueno. Fíjense, y el sótano, qué agradable. La escalera muy amplia para el sótano. Exactamente, digo. Mismo núcleo. También tratamos de dejar los espacios de las escaleras o el ancho de las escaleras un poquito más grandes para evitar el tema de los muebles, ¿no? De que
quepan muy bien cualquier tipo de mueble, no estar batallando que para subir o bajar. Sí. Tenemos una escalera de 1.20 de ancho. 1.20, buenísimo. Exactamente. Y de este lado, cuarto de servicio. En este lado es el cuarto de servicio, exactamente. Pues ahora sí que también, a pesar de ser un espacio reducido, quisimos darle, pues que no se viera tan básico, ¿no? No, Le esto de- es una recámara del hijo menos querido. Sí, sí, Está muy sí. bien. Digo, le dejamos ahí en su baño completo de muy buenas dimensiones O el que ya se va. y pues ahora sí que tratamos de que no se viera ajeno a la casa, ¿no? Completamente digno. Mira, hasta WPC. No, hombre. Oye, felicidades, porque no es muy común que los arquitectos le dediquemos el mismo cariño a los cuartos de servicio. Exactamente, digo, y también se hizo así por el tema de que si lo quiere utilizar como oficina, Claro. pues lo puede utilizar como tal, ¿no? Muy bien pensado, además. Ujú. Sí, sí, sí. Fíjense, y hasta ventilación cruzada tiene, ¿eh? Exactamente. Digo, tratamos de dejarle también la ventana que no quedara Ah, abajo de la tierra o que nos quedara más abajo por el tema de la iluminación y como dice la ventilación, súper importante, ¿no? y es que se aprovechó el espacio debajo de la escalera. Exactamente. Conforme le íbamos ganando a la escalera, pues también le íbamos ganando a la altura del sótano. Si se fijan, pues no es un sótano completo, pues es un semisótano realmente. Ujú. No, pues hasta aire acondicionado tiene, ¿no? Pues claro. No, es que está perfecto pensarlo así, porque, o sea, si ahorita nos está escuchando una familia que está a punto de comprar casa o de construir y que dice, oye, pues es que a mí me gustaría tener ayuda de planta, Sí, pero sí, no, sí. no toda la vida, nomás un tiempo, ¿no? Porque las ayudas de planta a veces Exactamente. están nomás los primeros años de la vida del niño y de la niña Sí, y sí, ya sí. después se va. Exactamente. Digo, es súper importante también tener en cuenta los temas de la vejez, ¿no? Aquí que tenemos, pues tenemos dos áreas de bodega. La área húmeda es para guardar Kärcher, mangueras, etcétera, áreas un poquito o cosas más húmedas. Y esta área es como para guardar más secos, ¿no? O cosas que ya no vas a necesitar, que el El pino árbol de de Navidad, Navidad, exactamente, claro. las lucecitas, etcétera. No, perfecto. Y aquí le dieron un cemento pulido. Exactamente, aquí pusimos un cemento pulido y obviamente pues la rampa estriada para Y la evitar rampa temas tiene de muy buena pendiente, resbalones. ¿verdad? ¿Qué porcentaje le dieron? Digo, la rampa baja aproximadamente 1.10 m, 1.20 m desde el nivel de la banqueta, que Ujú. justamente se lo dimos, para que no fuera muy empinada y que cualquier tipo de coche pudiera bajar, ¿no? Está perfecto. Tendrá, yo creo que un 15%, o sea, se siente muy Aproximadamente. agradable. Aprovecharon la longitud, hicieron la casa lo suficientemente para atrás, ¿verdad? Para que Sí, sí, sí. pudiera Digo, y al desarrollarse final de completamente. cuentas, este tipo de casas por lo general se dejan cocheras para 2 o 3 coches Ujú. y al hacerle este semisótano, pues fácilmente le caben 4 coches, ¿no? 4 coches. Digo, 2 en el área techada y 2 en el área de la rampa. Ujú. Y semitechada, ¿verdad? Porque tienen este gran volado. Este volado, Exactamente. ¿cómo se construye? ¿Es de concreto, estructura? Este volado exactamente se logra gracias a 2 traves, bastante grandes y muy reforzadas, que van desde este muro, que si se pueden fijar por el espesor, actúa como una gran columna también, ¿no? Se agarran de traves que vienen desde la recámara secundaria de aquí abajo y vuelan hacia el acceso principal, ¿no? Excelente, excelente. Pues muy buen diseño, arquitecto. Muchas felicidades. Parece un diseño sin fallas. O sea, se ve que está todo bien alineado, bien cuadrado, ¿verdad? Sí, sí, sí. No vi un espacio desperdiciado. Digo, tratamos de utilizar el terreno que teníamos para adaptarlo lo mejor a lo del que nos pedía el cliente, ¿no? Y pues sí, esperemos si haya llenado también sus expectativas de ellos y pues nada, seguir trabajando, ¿no? Excelente. Arquitecto, ¿cómo los podemos contactar? ¿Cómo están en redes sociales? En redes sociales estamos como Constructuras
arquitecto.ade en Instagram, ¿no? Y en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram. Y nos veremos en un próximo proyecto, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, ahí tenemos bastantes proyectos con otras características, con otro tipo de familias, para seguirnos viendo, ¿no? Muchas gracias a ti, arquitecto, por Gracias a visitarnos. todos. Muy interesante la familia, porque entonces aquí es una familia con papá y 2 hijas. Es exactamente 3 hijas. Digo, es papá y 3 hijas, y comenta, pues, que le gusta tener visita, ¿no? Constantemente. Ajá, Entonces, por eso los espacios tratamos de hacerlos un poquito más grandes. qué belleza, ¿no? Es que entre comprar casa y construir tu casa, pues sí puedes hacer prácticamente que la casa se adapte a ti, no viceversa, ¿verdad? Exactamente. Cota Paredes, adelante.